Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Sin Nombre. Por aquí a la derecha o a la izquierda, no sé, Alejandro Marcano Santelli y les saluda Espero que a la también. derecha, espero que a la derecha. A la izquierda nunca, Alejandro, a la izquierda No, nunca, ni no, por error. exacto, exacto. Ni que nos mojen las manos bien mojadas. No estaremos a la izquierda nunca. Vamos a Así tocar es. madera. Así arrancamos, ¿Sí? arrancamos bien, Alejandro. Bueno, en una nueva emisión del programa Todas las Semanas, como siempre es un gusto acompañarles a ustedes que están muy pendientes de nuestros programas. Y en esta ocasión quisiéramos arrancar riéndonos un poco más, pero la tragedia es descomunal, Alejandro. Y no es nueva, por cierto. Hay gente que la está ¿No? redescubriendo o la está descubriendo por primera vez, pero lamentablemente creo que lo que ha pasado en Wiria con me decías hace algunos minutos que ya hay un reporte que cifra las fatalidades en torno a 30 personas Sí, que señor. naufragaron. Según la ministra del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos de Canadá, Carla Enríquez, quien investiga el caso de Wiria, maneja 30 víctimas desafortunadas. Y nosotros nos hemos enterado de eso e hizo mucho escándalo el tema de los 19 en principio, donde había niños, creo que incluso había un bebé o había bebés en el caso de los primeros 19. Y eso nos ha estremecido, ¿no? Como sociedad, pero yo quiero llamar la atención sobre un hecho que no es aislado, es un hecho que se ha producido lamentablemente, yo creo que por lo menos en los últimos, bueno, esto tiene años, el tema de la Sí, ocurrió. migración forzada huyendo hacia Trinidad. De hecho, hicimos aquel programa hace como 3 semanas, cuando se suscitó una primera crisis reciente con los niños que fueron enviados con los padres de vuelta a Venezuela, luego retornaron a Trinidad. Toda una película de terror, pero ahora sí con fallecidos, ya contabilizados porque los cadáveres literalmente aparecieron flotando en las costas en estado de descomposición avanzada, según lo que sabemos. Pero este no es un hecho, Alejandro, aislado. Esta es la cadena de unas fatalidades que tienen un buen cúmulo de años, ¿no? Produciéndose en nuestro país. Y sobre lo que quisiera en principio llamar tu atención, Alejandro, porque mira, leer referencias de balseros, que es lo que estamos viendo, estos son balseros, esto es gente que se tira a la mar literalmente, y tú sabes cómo es la situación en el estado Sucre, tienes familia en Sucre, se tiran con lo que consiguen. Me remite a la famosa crisis de los balseros, ¿no? En la isla de Cuba, en el año 94, que fue una también de las varias mini crisis que tuvo Cuba con la emigración forzada, que por ejemplo tuvo antecedentes también masivos con aquella migración del Mariel en el año 80 y del puerto aquel que se llamaba el Camarioca en el año 65. Chamarioca, ajá. El Camarioca con aquella crisis también en la que, bueno, se le permitió momentáneamente, porque fue como una cosa de abrir y cerrar, a que los cubanos que quisiesen irse al exilio porque no les gustaba la revolución, bueno, que se hiciesen a la mar y se fuesen. Mira, Alejandro, veo la cosa con Cuba y me llama mucho a las similitudes y a ti te tiene que sonar mucho porque trabajas por tu experiencia profesional en Radio TV Martí con muchos cubanos del exilio. Lo hablábamos así, por cierto, también cuando hicimos nuestro primer programa. Porque, ¿cuál era la Cuba de los 90, de principio de los 90? La Cuba de principio de los 90 era una Cuba que venía atravesando ya por creo que un par de años lo que se conoció como el periodo especial, ¿no? ¿Y qué era el periodo especial? Cuando la Unión Soviética cae, se cae el chulismo con el que se le había montado Cuba a la Unión Soviética, que era prácticamente un parásito, más o menos lo que ahorita Cuba con respecto a Venezuela lo era con la Unión Soviética, pero siempre ha estado recostado de un país que lo pueda mantener. Se cae el Ujú. tema de la importación de combustibles, se caen los alimentos, la gente empieza a perder peso, la gente estaba más silenta, una enfermedad que se potenció mucho en la Cuba de la época, que era que la gente empezaba a perder la vista porque no consumía proteínas ni nada de eso. Se hicieron famosos la carne mechada de concha de plátano, esos son los platos de la época. Y bueno, la gente, Los grillos como única opción de comida. Yo tengo un amigo, Sean Pérez, que ahora vive aquí en la Florida conmigo, que nos hicimos amigos por internet, por mi trabajo en Radio TV Martí. Grillos. Salir un niño de 10, 12 años y todavía no lo olvida, a cazar grillos para poder comer al día. Eso lo vivieron en esa crisis de los 90, de mediados de los 90, los cubanos. y claro, porque dicen que los grillos tienen mucha proteína y era la única fuente de proteína, pero ¿qué hizo Fidel en aquel momento? Corrió la bola de que, bueno, de que los cubanos podrían irse si se querían ir, porque eso tenía mucho Fidel Castro. Él buscaba como válvulas de escape de tanto en tanto, porque sabía que, bueno, que uno no podía permanecer en el poder indemne por tanto tiempo, tenías que más o menos maquillar la cosa.
Y en el año 94 se montó esa operación en la que se decía, bueno, los que quieran irse que se vayan y entonces háganse a la mar con lo que tengan. Y efectivamente pasó. Se estima que el saldo, Alejandro, en apenas creo que 2 o 3 meses de aquella crisis de los balseros fue de 35.000 cubanos que se fueron. No, que 35.000, creo que fueron ciento y tantos mil, 120 y pico mil. Y muchos cayeron en principio en estaba Clinton mandando y había un problema con el tema de la migración, ¿no? Clinton en principio la restringió mucho, luego abrió, luego volvió a cerrar y terminó esto en la política que yo no sé si todavía es la que está imperando, Alejandro, que es la famosa política de pies secos y pies mojados, ¿no? No, eso se acabó, esa ley se acabó al finalizar Obama y entrar, y además yo no creo que haya sido solo Obama, yo creo que fue un acuerdo bipartidista para acabarla, porque ya la migración, y era un problema grande, la última migración de cubanos, y con todo respeto a esa comunidad, ya no venía huyendo de una crisis sociopolítica, sino venían buscando cómo sobrevivir en la yuma, ganarse un dinerito e irse a vivir cómodamente a la isla. Y eso yo creo que fue lo que finalmente mermó esa ley que benefició a tantos cubanos. Porque entonces lo que hacían, se sacaban $1,000, $2,000 trabajando 2 meses y vivían los 8, se llevan bultos y ese no era el sentido del apoyo al pueblo. No estaban apoyando a una gente que era perseguida por un régimen, una dictadura, pero la mayoría se devolvía a vivir una vida sin trabajo durante 8 meses. Ojo, esto es una opinión muy personal, con todo respeto. Tengo muchos amigos cubanos, pero básicamente eso es lo que ellos mismos comentaban. Incluso las primeras generaciones de cubanos decían estar tan de acuerdo con esa eliminación de esa política del pie seco, pie mojado, pero bueno, definitivamente ya cualquier barcero que llegue aquí y es detectado por las costas es devuelto en las condiciones normales que se debe volver, no lo que está haciendo Trinidad y Tobago. Si te encuentro en el mar como guardia costera, te acompaño hasta un límite de Cuba donde tú puedas con seguridad regresar. Y te encuentran en tierra, te montan en un avión y te llevan a Cuba. No te mando de vuelta en ese mar picado lleno de tiburones a que te vuelvas a tu suerte. Eso no se hace. Es una locura. Mira, reformulando un poco, sí, fueron 35.000 con la crisis de los balseros. Tienen como, creo yo que como ícono aquel niño que terminó siendo una tómbola entre los papás y el gobierno de los Estados Unidos. Elian González. Elian González, el balserito. Y antes de eso, nada más en el año 80, que imagínate, la población de Cuba no era ni por asomo la que es ahorita, o sea, era otra población menor, fueron 125.000 con el Mariel, donde se colaron muchos maleantes, ¿no? Dicen que incluso Fidel Castro lo hizo deliberadamente para tratar también de... la historia es así, fue deliberada. Todo lo del malandraje de las cárceles nos mandaron en ese barco. Y de allí está la película famosa de donde metieron el tema. Esa película es del 83, creo, la de Al Pacino de Cara Cortada, ¿no? Donde él es uno de los marielitos, ¿no? Que llega también a la Florida y allí comienza sus andanzas criminales, porque ya era un malandro en Cuba. El caso es, Alejandro, que las similitudes son asombrosas con respecto a la crisis de los balseros en el año 94. ¿Por qué se iban los cubanos? Mira, Cuba en los 90, en 2 años, perdió algo así como que el 40% de su PIB, es decir, más o menos lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela tenemos en recesión económica como 5 años. O sea, un país que está en recesión económica en 5 años significa que en 5 años no ha producido nada nuevo, que está más bien involucionando en términos de productividad. Tenemos una situación en la que el signo monetario, que es el bolívar, ya no existe. Eso en Cuba sigue siendo una realidad. Quien tiene peso cubano no hace nada, no se muere de hambre. En Cuba viven los que tienen pesos convertibles, que en realidad no son pesos convertibles, son dólares, porque la paridad es 1 a 1. De manera que el que puede comprar los productos del mundo real es quien tiene dólares, que tiene peso convertible, que generalmente en Cuba son solo los turistas o las clases de la nomenclatura castrista que todavía sobreviven. ¿Qué es lo otro que pasaba? Bueno, la gente muriéndose de hambre, no había proteínas. Aquí digamos que en Venezuela eso ha comenzado a cambiar, pero hacia eso, hacia un mercado que se parece al de Cuba, donde si tú tienes dólares puedes comprar los productos, si no, no puedes comprar nada. No había combustible. En Cuba sí se hacen famosos los camastrones estos, los carros grandotes viejos, porque llegó un punto que no había manera de comprar vehículos, no había manera, la gente andaba en carreta, volvió la carreta a Cuba porque no había gasolina, porque una vez que cortó la Unión Soviética, caída con las subvenciones a Cuba, se acabó el combustible. Luego se consiguieron a Chávez, que les dio todo el petróleo y toda la gasolina que querían. Sí, y ese periodo fue llamado periodo especial, que tú se lo nombras a los cubanos y se le paran los pelos de punta, porque fue un régimen de muchísimas carencias,
Sí, y al final de cuentas la cosa es trágica porque dicen los entendidos que para qué hizo Fidel Castro eso. Primero porque el tipo vivísimo, ¿no? Maquiavélicamente vivo. Se quitaba un poco el peso de la carga del hastío de los cubanos que en el año 94 ya tenían que, estamos hablando de hace 26 años, ya tenían por lo menos casi 40 años viviendo bajo el yugo de un régimen comunista. Pero en segundo término, y aquí está lo interesante, Alejandro, porque se decía que así Fidel Castro quiso presionar al gobierno de los Estados Unidos para que comenzara a bajar las sanciones. ¿Ah? ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú ves estas cosas y ves lo que está ocurriendo con la crisis de migrantes venezolanos, donde Maduro perfectamente puede estar dejando que la gente salga en problemar, porque literalmente es lo que está pasando, no porque seamos malandros y salgamos a subvertir el orden en otros países, sino por la cantidad, el número de personas que salen desesperadas, que necesitan puestos de trabajo, necesitan salud, necesitan educación, en países de la región que no pueden dárselo, porque Latinoamérica es Latinoamérica y son países que no tienen recursos ilimitados. Lo que hace Maduro es mandarle un mensaje al mundo y decir, esto es causa de las sanciones. Quítenme las sanciones y mi población dejará de irse. Creo yo que por ahí van los tiros. O sea, el tipo aprendió bien la lección cubana, ¿no? Pareciera. Claro, pero es que, Neomar, yo no sé si tú te diste cuenta viendo las imágenes, la fotografía. Yo en mi corbata, esta es la corbata que yo utilizo en eventos tipo, porque no me permite usar color. Es decir, no, eh, porque esa gente que se murió en William, muy cerca de donde yo nací, donde era mi familia de origen, después que vinieron de Córcega, enluta el corazón, pero demuestra que nosotros en Venezuela calcamos el modelo cubano a la perfección. Es decir, con los balseros venezolanos. Es decir, ya hay muchos elementos, quizá para nosotros como periodistas, tú lo decías al principio, que hay gente que está descubriendo o redescubriendo lo que está pasando. No, esto es una crisis que ya lleva muchos años y que tiene tantas aristas que nosotros nos distraemos. Mira, es que no sé cómo decirte hacia dónde vamos, porque esta crisis, cuando tú la estás comparando con Cuba, yo que converso a diario con muchos de ellos, hay tantas cosas que todavía nos falta descubrir de lo que vivió el cubano de a pie. Yo cuando oigo historias, Neomar, perdona que me extienda y me vaya un poquito, de compañeros que cocinaban carne, un pedacito de carne, con toallas y sábanas en las fisuras de la puerta y de la ventana para que el olor no se colara, porque los CDR estaban atentos y tus vecinos, que podía ser tu mejor amigo, incluso un familiar, iba y te denunciaba y terminabas preso para comerte un pedacito de carne. Por eso que tú ves que los cubanos son carnívoros, es decir, tú jamás vas a encontrar un cubano vegano, jamás. Es una cosa, una excepción Porque no ha comido carne en toda del la vida. ADN, porque toda la vida se lo negaron. Tener una vaca, robarte una vaca era instinto, era un argumento básico para que te fusilaran en medio de la calle. Entonces, claro, en medio de esa carencia, como tú la estás describiendo, lo que ha venido pasando, te das cuenta que nosotros vamos por el mismo rumbo, un rumbo parecido. Ahora te llego a la pregunta, ¿cuál es lo parecido? Tú ves que la temática de Maduro, yo estaba preparando un reportaje de fin de año de lo que fue el año, que fue de muchas pérdidas y muchas batallas perdidas para Nicolás Maduro, sin embargo sigue en pie, porque la guerra la sigue ganando él. Y sus argumentos son las sanciones, las sanciones, las sanciones. Esta mañana oía a Vladimir Villegas hablando de la crisis de William. No, que los factores políticos, ahora con esta nueva asamblea, sanciones, sanciones, van por el mismo camino al levantamiento de las sanciones porque es lo único, aunque la gente dice que no funciona, es lo único que les asfixia poder disfrutar el dinero que se han robado de los erarios tanto de Cuba como de Venezuela. Porque estos ricos sí viven como ricos, como millonarios, pero encapsulados. En cambio, los venezolanos, a diferencia de los de la isla, de Cuba, sus millones, sus hijos, sus amantes, sus queridas, sus amigos, sus testaferros están afuera y les encanta venir a vestirse a Estados Unidos, les encanta ir a Disney aunque parezca trillado, les fascina este mundo capitalista donde tú encuentras lo mejor de todos los mundos. Y definitivamente yo creo que la tarea que ellos tienen encomendada ahorita es a que le levanten las sanciones. Fíjate que el sátrapa de Nicolás Maduro, lo primero que dice el día de hoy, bueno, Joe Biden fue, pero con una emoción certificado, esa historia todavía no ha terminado hasta el 6 de enero, señores, aunque lo digan unos fatalistas, aquí hay un proceso de impugnación incluso de electores de los colegios electorales que están en estos estados Swing State en disputa y eso se va a saber el 6 de enero. No es que nosotros estemos rodando, sino que hay una disputa
disputa legal porque el presidente Donald Trump dice que hubo fraude. Entonces, ellos están celebrando, bueno, con toda la razón, pero Maduro lo hace mucho más porque piensa que el régimen, porque ya Joe Biden lo dijo, el proyectado candidato, el presidente de los Estados Unidos, que él va a relajar, como lo hizo Barack Obama en su momento, las relaciones buscando un camino de amistad. Bueno, yo soy de los que creo que esa amistad, generalmente en esa visita que hizo Barack Obama a Cuba con Raúl Castro, lo que fue apretaron más las tuercas contra la oposición y los trataron de ahogar, cosa que no ha podido, gracias a Dios. Una prueba de ello es este movimiento San Isidro, que a mí me parece fabuloso. Pero vamos en esa ruta, Neomar. Sí, lamentablemente vamos en la ruta. Tú, por ejemplo, te revisas los libros de Norberto Fuentes, que es un escritor cubano, que fue afín a Castro, por cierto, o era amigo de la nomenclatura. Sí, casi todo el mundo, mira, la mayoría de mis compañeros de trabajo fueron y creyeron en ese proceso, hasta que se fueron desencantando con el paso de los tiempos. Fidel Castro lo sedujo cuando bajó y se presentó con esa revolución lo sedujo a muchos. Entonces casi todos esos escritores, todos esos... Pero Norberto se ha dado a la tarea después de que salió de Cuba, porque además era amigo, yo no recuerdo si del general Ochoa o de alguno de los, creo que era uno de los de la Guardia, fusilados también durante la famosa la causa número 2, uno. no me acuerdo. No, bueno, ya no, a mí sí te dudas, no, creo que es la causa número 1, porque Ochoa era el tema del narcotráfico, que el juicio que le siguieron público al general Ochoa, ¿no? Y que termina llevando a que uno de los de la Guardia creo que fuesen fusilados también, porque... Claro, y sabiendo que él no estaba, fue como un premio, un trofeo que le da al mundo entero para que digan, sí, nosotros estamos luchando contra el narcotráfico. Exacto. Cuando se sabe, y se sabe con abundancia ya al día de hoy, que Fidel Castro fue el que encomendó al general Ochoa a meterse en las tareas del narcotráfico y que Cuba, como régimen comunista, no tenía empachos en servir de puente para los carteles de la droga. De hecho, bueno, esto lo han retratado incluso las series recientes de narcos, como por ejemplo la que sacaron en Netflix. Todas tienen el tema de que Cuba era un puente para el tema de los carteles de la droga en Colombia. Creo que los de México también. Pero bueno, el caso es que en estos libros, Alejandro, ¿qué se retrata? Se retrata una nomenclatura que vive aislada del conjunto de la sociedad, que es lo mismo que pasa en Venezuela. O sea, en Venezuela los chavistas de la nomenclatura no tienen nada que ver con el común de los venezolanos, que en el fondo creo yo que es algo que pasa en todos los regímenes comunistas, ¿no? Pero en Cuba era eso. En Cuba los tipos tenían carros, los tipos tenían... Fidel Castro tenía una colección de Rolex, Raúl Castro bebía whisky todo, un día sí y el otro también. De hecho, es conocido porque era muy borracho. Un rato también, otro rato también. Ajá, entonces confirmado la causa número 1, ¿no? Fue la causa número 1 con Arnaldo Ochoa y también Jorge Martínez. Sí, entonces fíjate que ese aislamiento se reproduce en Venezuela. Los balseros se reproducen en Venezuela. Las excusas se reproducen en Venezuela. Son las sanciones, es el bloqueo internacional. De manera que los tipos copiaron todo el esquema. Alejandro, hace 20 años, que tú estabas en Venezuela todavía, ancla de Globovisión, que a nosotros nos decían, ustedes van rumbo, y Chávez decía, era el mar de la felicidad, ustedes van rumbo a la dictadura castrista. Uno nunca imaginó que esto iba a pasar en Venezuela. Nos sentíamos prevalidos contra cualquier mal de este tipo, del comunismo mundial y sobre todo del comunismo caribeño de Fidel Castro. Y fíjate cómo hemos terminado replicando el modelo incluso en torno a la manera como se expulsa a los venezolanos de Venezuela, que es con agarren lo que sea y se meten en el mar a ver qué agarran allí huyendo de Venezuela. Bueno, yo ahí tengo otra lectura, ¿no? Poniéndome en el papel de los balseros, cuando porque fíjate que uno de los chiquitos, de los menores que encontraron, era hijo de uno de los balseros que ya se había ahogado recientemente. Cuando tú también haces referencia a que esto no es la primera vez, estamos redescubriendo una historia que tiene mucho tiempo pasando y quizás muchos más se han ahogado y no nos hemos enterado. Por ventura, gracias a Dios, se puso la lupa y estos cadáveres flotaron muy cerca y fueron encontrados, porque si no, tampoco nos hubiéramos enterado. Estamos hablando me perdí, porque te iba a corregir, que estaba hablando perdona. Al final estaba hablando, sí, de cómo se nos dijo hace 20 años, se nos advirtió, gente que incluso los cubanos fueron los primeros que advirtieron, y nosotros dijimos, no va a pasar porque somos Venezuela. En Venezuela no va a llegar el comunismo así, no va a haber balsero, no va a haber miseria, no va a haber super. Iba a agregar un comentario en el momento pero se me perdió por estar pendiente de dos cosas. Se es la edad, Marcano.
No, 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 estoy pendiente porque cuando estamos grabando, aunque es horas de la tarde, todavía estoy trabajando. Y cuando me ponen un mensaje de texto, me Mira, sacan pero, de la pero, rutina. sí, claro, pero no, yo lo que digo es que es eso, o sea, no hay manera de, como de ver cómo perdimos la libertad Ah, nosotros no, no, ya, ya, me solo acordé. 20 Fíjate que no años. estoy tan viejo. No estoy tan A viejo, tan ver, chocho. Yo te iba a a hablar ver. de los balseros, los que se determinan tirarse al mar. Yo he hecho el ejercicio. ¿Tú te imaginas la desesperación, Neomar, y amigos que nos están viendo, a los suscriptores, que tú tienes que tener para buscar primero $100 cuando eres humilde? $100 suena fácil para uno, pero ganarse $100 no es fácil. Reunirlos tampoco es fácil. Gastarlos es Ujú. muy fácil, porque todo cuesta en dólares. eh, Reunir entre $100 y $500 para montarte una balsa para buscar algo mejor. Yo no creo que, por más que sea trata, que hay mucho de trata de personas, trata blanca, hay mucha gente. Ayer escuchaba un testimonio, lo usé en mi reportaje para Radio y TV Martí, de un tal Enrique. Él dice, sí, yo me vine por comida. Tú sabes lo horrible, lo deprimido, lo diminuto que te debes sentir como ser humano para tomar esa determinación. Y te voy a echar otro cuento. Espero que mis cuñados no oigan esto, ¿no? El último hermano de mi esposa, que vive en Barinas, no sé si te lo he echado el cuento a ti, se quedó en diciembre No. pasado, ya tiene un año. No te lo he echado, ¿verdad? Cuando él, entre la familia, bueno, todo que se queda, que no se queda, porque además con 3 hijos, ya grandes, ¿sabe? El problema de la ubicación, porque no es una persona, son 5, la esposa, él, y entonces la esposa no se quería venir, no quería desprenderse de su núcleo familiar, su mamá está sola allá. Bueno, un día yo decía, no, bueno, mira, la verdad que todos le echamos pichón, pero un día le escuché el relato, Neomar, y me partió el alma. Me dice, yo trabajaba, y me consta que trabajaba muchísimo, y él es mecánico, ¿no? Me dice, ¿sabes qué horrible salir a la calle y no conseguir dinero y llegar a la casa y no tener que darle a tus hijos? Yo, wow, wow. Imagínate, y este cuñado, bueno, con condiciones, con casa propia, trabajaba, pero no tenía cómo cumplir con sus compromisos. Entonces ahora todo esto le parece no, el paraíso Disney agigantado, a pesar de Claro, que trabaja claro. burro. Entonces, imagínate teniendo esa gente que no tiene nada, que se monta en una lancha. Entonces, ahí es que quería diferir un poquito de ti, porque suena fácil no es que tú lo hayas dicho de esa manera, sino es que es muy rudo ponerse en los zapatos de esa gente que ha tomado esa determinación de saber que pueden arriesgar, porque la mayoría de esa gente que vive en las costas, Neumar, y no nos caigamos, no aprenden a nadar. Yo por lo menos aprendí a nadar en un núcleo de 9 a flotar, pero a mí nunca mis papás, entre 9 muchachos, tenían más de decir, vamos a llevarlo al Teo Capriles para que haga natación. Eso no existía en la época de No, uno. Y a para mí nadar. no, para mí no es nada fácil y para mí la imagen se resume muy fácilmente, Alejandro. Cuando tú estás dispuesto a que te coman los tiburones, cuando tú estás dispuesto, porque no hay nada más imprevisible, te lo digo, o sea, porque así lo veo, que el mar. El mar es absolutamente imprevisible. El mar te puede tragar en una fracción de segundo y te llevó. O sea, el mar no es que a mí me da la gana, yo sé, no, Bueno, incluso sabiendo te nadar. lo, te El lo mar digo te yo que voy a lleva. la playa todos los sábados, pero uso mi noodle con mi esposa, porque resulta que no hemos estado, yo no me baño más en la orillita, sino casi que flotadores. Son, no sé cómo le dicen en español, esos flotadores que son Uh como noodles, ¿no? Como largos. -huh, uh -huh. Este, y resulta que tú estás en un punto y a veces mi esposa me dice, no nos podemos bañar más porque en la misma orilla te arrastra, pero Te va llevando. segundos. Entonces tú ves tu toldo y estás volado. Entonces, Entonces, cuando alguien está dispuesto a eso, Alejandro, es porque ya ha sentido que lo ha perdido todo en la vida. O sea, mm, porque ya no hay más nada. O sea, que buscar algo más. Y el la riesgo, esperanza que te da Dios de que haya algo, pero lo tengo que exacto. buscar Y afuera. de que el riesgo es peor quedarte que irte. Entonces yo digo, asumo el riesgo. Eso es lo que pasa. Yo creo que eso es lo que pasa en la mente de estas personas. Y eso es una tragedia porque, te repito, eso es lo que pensaban los cubanos en el año 94. Eso es lo que pensaban los cubanos antes del año 94. Es lo que quizás siguen pensando los cubanos en medio de esta desgracia que el presidente Obama trató de revertir con el acercamiento y lo que hizo fue, excusen ustedes, echarla para atrás. O sea, lo que ha hecho es acentuar el dominio del castrismo en Cuba, porque yo no veo ninguna salida todavía para los cubanos con el castrismo allí en el poder, incluso con un famoso proyecto de relevo con Díaz-Canel. De manera que es muy grave porque hasta en la tragedia nos parecemos, Alejandro, hasta en la tragedia terminamos coincidiendo con los cubanos. Así es.
Yo creo que en la segunda parte vamos a seguir hablando de este tema porque tengo algo que quiero comentarte sobre eso mismo. Estuve investigando un poco de las leyes trinitarias con respecto a la migración y ahí está el origen, porque ayer con Daniel Ara Farías, por cierto que me regañó ya por allá que que me No acaba te de escribir, dejes, me no dijo, te dejes, no te dejes, dile, no, a mí no me estés regañando. no, no, me la gané, pero Ah, bueno. fui reincidente. En mi parte, hice un comentario acerca de los heladeros trinitarios, cómo los tratábamos, pero bueno, al final yo era niño, ahora tengo 52 años, pero yo lo que conocí de Trinidad y Tobago eran heladeros, es decir, en mi cuadra, en las Mercedes, y eran muy chéveres y le fiaban a uno y los papás le pagaban cuando quisiera y uno les Claro, daba regalos de Navidad. Entonces Daniel me regañó porque eso era parte ¿cómo se llama? de la Del sesgo xenofobia. que yo tenía así, del elitismo del venezolano, con toda la razón del mundo, porque nosotros fuimos elitistas y somos elitistas, y ese es el problema de nosotros los venezolanos también en el exilio, es decir, porque hay unos que están saliendo a pie, caminando sin nada, perturbando lo que es la medio paz que tienen estas naciones fallidas, pero hay otros que venimos y entonces creemos que somos la tapa del frasco y entonces también generamos un tipo de ruido diferente. Es que fuimos producto de esa época de bonanza Dorada, petrolera que nos enfermó. sí, Así sí. es. Que somos el país rico y los niños nacen con la Sí, arepa debajo del brazo y bueno, toda esa exacto, historia. Pero hasta exacto. aquí llegamos en la primera parte de este Sin Nombre. Les invitamos a ver la segunda parte aquí abajo en la cajita de la descripción. Está el enlace al canal de Alejandro Marcano Santelli y en específico ese enlace les conduce a la segunda parte de este Sin Nombre. Gracias por seguir suscribiéndose, gracias por sus comentarios, gracias por seguir difundiendo estos videos en sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Se lo agradecemos enormemente, ¿verdad? Para nosotros es un placer que cada día tengamos a más personas escuchando esto y compartiéndonos a nosotros sus opiniones de lo que hacemos. Así es. Gracias, chao Alejandro. Nos vemos en la segunda parte.